Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que esta lectura de tarot es atemporal, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Virgo, aquí a muchos de ustedes se les va a estar poniendo una propuesta delante. Esta oferta puede ser que la vean, puede ser que no la estén viendo. Si la están viendo, quizás consideren que no es lo suficientemente buena como para tomarla, para que le rindan los resultados que ustedes quisieran obtener, que no es lo suficiente para ustedes. Y ahí podría existir tu vacilación o simplemente que tendrías que hacer algo puntual para lograrla, y como que tú estás indeciso, no acabas de tomar pues una decisión de si lo haces o no lo haces. Y acá viene la emperatriz, y la emperatriz es una persona o una energía que te va a estar pues ayudando a que las cosas funcionen lo mejor posible. Esta persona podría estarte ayudando económicamente si tú necesitas cambiar de empleo. Es la persona que podría estarte manteniendo económicamente ese tiempo. Si tú necesitas comprar un pasaje, sería la persona que te lo va a estar comprando. Si necesitas pagarte un curso, esta persona podría estarte ayudando. Incluso quizás no tanto como pagándote las cosas, sino ayudándote a pagar algunas cosas. Y esta persona podría ser perfectamente bien tu cónyuge o alguien externo que te ayude. Si ustedes creen en alguna diosa, alguna divinidad, algún guía, algún familiar que ya no está en este plano físico, pues también podría ser esa energía quien los esté ayudando a ustedes a progresar. Tienen que pedirlo. La emperatriz los va a llevar al camino de la abundancia. No es que les va a estar dando la abundancia como tal, pero sí los va a ayudar a ustedes a encaminarse hacia esa prosperidad. Y les va a permitir, por supuesto, que ustedes vean este 4 de copas y tomen esa opción que a ti te parece que es poco alcanzable o que simplemente no lo sientes como que te gusta mucho hacerlo. También podría ser eso. Puede ser algo que te dé pereza hacerlo, y la emperatriz te va a estar ayudando. Quizás no necesariamente apoyándote económicamente, pero sí podría estarte pues ofreciendo algún tipo de guía. Es una persona que posiblemente ya hizo esto y sabe cómo aprovechar esas oportunidades. Y la carta 4K del emperador, pues esta carta del emperador me está diciendo que si tú tomas esta opción, si te dejas guiar por esta energía de la emperatriz, pues eventualmente acá ustedes podrían estar consolidando cualquier proyecto que ustedes tuvieran, cualquier negocio, cualquier inversión. Acá la influencia de esta carta brinda estabilidad económica, estructura y control, y permite que las cosas pues se sostengan y progresen en la vida de muchos de ustedes con firmeza. La carta del emperador te da estabilidad, te da anclaje a muchísimos de ustedes. Ustedes que son los perfeccionistas por excelencia del tarot, del zodiaco, pues definitivamente aquí esta perfección los estaría ayudando a que ustedes sentaran bases, crearan estabilidad y muchísima abundancia y prosperidad económica. Pero tienes que estar viendo esta oportunidad, y si la ves, estar decidiendo, eligiendo pues tomarla. Vamos a ver qué cartas me acompañan. Ese 9 de espadas. Acá con la carta de la muerte, pues me dice que aquí hay algo que termina para muchos de ustedes. Aquí algo finaliza, aquí algo concluye. Esto no es algo que regrese nuevamente a la vida de ustedes, sino es algo que ya definitivamente terminó, concluyó. Puede ser un periodo de escasez económica, puede ser algún tipo de trabajo que estuviesen haciendo, algún negocio, alguna inversión, algo ya concluye. No necesariamente concluye porque ocurra un desastre económico, sino porque su tiempo, su ciclo normal ya terminó, ya concluyó y se acaba. Aquí definitivamente hay una transformación en la vida de ustedes, y definitivamente con este 2 de bastos, acá ustedes van a estar eligiendo, van a estar decidiendo hacia dónde ir, hacia dónde continuar. Acá con esta carta, esta energía me está diciendo que ustedes posiblemente están pasando por un periodo de indecisión que coincide muchísimo con este 4 de copas, donde se le veía a ustedes atraído que no sabían si tomar esa oportunidad o no. El 2 de bastos pues me dice precisamente, no lo mismo exactamente,
Pero sí me da a entender que, como ya te lo había dicho, aquí ustedes están en un proceso de elegir hacia dónde voy, hacia dónde continúo. Tengo esto en las manos, ya se acabó ese ciclo. Si a lo mejor tenías un negocio y te estaba dando dinero, ya normalmente el ciclo acabó. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo próximo que tengo que estar haciendo? Y vas a estar pues decidiendo. También la carta de la muerte puede significar que se acaba este periodo de inactividad, este periodo donde tú estabas atraído, estabas en tu mundo, y aquí pues le tienes que poner manos a la obra y aquí vas a estar eligiendo hacia dónde vas a ir o qué es lo que vas a estar haciendo. Y el 9 de espadas, pues obviamente el 9 de espadas está diciendo que este periodo les va a traer a ustedes preocupaciones, inseguridades, posiblemente bastante estrés, posiblemente insomnio, porque cuando uno, angustia también, porque uno cuando tiene que tomar alguna decisión hacia dónde continuar, aunque las cosas estén bien, ¿ok? Aunque las cosas estén perfectas, pero cuando tú tienes que decidir en qué voy a invertir. Tienes dinero, un ejemplo, tienes dinero y tú dices, ¿en qué lo voy a invertir? ¿En un negocio? ¿En una inversión? ¿Lo dejo en el colchón abajo de la cama? ¿En qué banco lo pongo? ¿En qué situación estoy? ¿Lo dejo? ¿Lo pongo en un 401k? ¿Lo quito de ahí? ¿Lo pongo para otro lado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y eso pues te podría estar generando bastante angustia y bastante pues desasosiego, porque no sabes exactamente qué es lo que vas a hacer. Si tuvieras una escasez económica, pero aquí se te brinda una oportunidad que te va a dar estabilidad económica, pues también tú estuvieras en 3 y 2 decidiendo. Aquí los miedos podrían estarte paralizando bastante. Así que tienes que ver cuáles miedos tienes, Virgo, para que los puedas resolver. Generalmente con este 9 de espadas, es una carta que te dice que muchísimas veces con los seres humanos, el 90% de las veces se imaginan miles de escenarios que nunca van a ocurrir, escenarios de forma negativa que nunca van a pasar. Así que, por lo tanto, deja de preocuparte por lo que no tienes solución, deja de preocuparte por lo que tú no vas a estar resolviendo. Trata de descansar lo mejor posible para que puedas echar esa pelea y puedas tomar una decisión correcta. Pide en sueños que te den mensajes, que te den información y que se te aclaren las cosas. Eso ahí lo puedes pedir muchísimo en sueños, que te podría estar llegando esa claridad mental que ustedes necesitan actualmente. Y vamos a ver qué viene con ese 5 de espadas. Aquí Virgo, con este 6 de espadas, me está indicando que es posible que muchos de ustedes den un viaje, salgan fuera de su ciudad, incluso podrían estar saliendo fuera de su país. Aquí ustedes van a estar moviéndose, van a estar yéndose del lugar donde están. Posiblemente también para otros sea una mudada de vivienda, puede ser dentro de su misma ciudad o incluso fuera de su ciudad. Algunos podrían estar abandonando también su puesto laboral, no solamente su puesto laboral para irse a un trabajo fuera de su ciudad, sino dentro de la ciudad. Aquí lo que me está indicando es un movimiento. Ustedes van a estar moviéndose, quizás hacia otro puesto de trabajo, quizás hacia otra casa, dando un viaje. También podría estar hablándome esta carta de hacer un viaje, de moverse, quizás un viaje de vacaciones. No necesariamente tiene que ser un viaje porque se vayan a mudar o porque se vayan a trasladar de trabajo, no. Esto lo que me indica es un viaje y un movimiento, un cambio de ambiente, de circunstancia, que puede ser temporal o puede ser estable. Temporal si es un viaje normal de negocio, un viaje de vacaciones, y permanente pues si van a irse de su ciudad, se pueden irse de su trabajo, lo cual también me podría estar indicando que puede ser fuera de su ciudad o dentro, como ya les estaba diciendo. Y esto los va a mover de una inercia que ustedes tenían, porque este 7 de oros me está indicando de que aquí hay un periodo de tiempo en el que ustedes han estado esperando muchísimo porque los frutos de algo se les estuviesen dando. Aquí ustedes han estado en la espera de quizás un negocio que les acaba de dar frutos, o que llegaran clientes, de un empleo que les subieran el salario, de un jefe que no los ha subido de puesto laboral. En fin, aquí hay una espera que termina para ustedes. Han estado esperando por muchísimo tiempo y esto pues finaliza al fin
para muchísimos. Y esto me está confirmando las cartas de este 4 de copas, donde se veía que ustedes estaban como detenidos, parados. La carta de la muerte, que algo aquí terminaba, y precisamente lo que termina es esta espera, esta demora. Y el 5 de espadas, pues el 5 de espadas definitivamente, como siempre les digo, no es la carta más bella del tarot de éxito, triunfo y victoria, pero sí es una carta de que te están diciendo que ustedes van a estar logrando lo que ustedes querían. Tus propósitos los vas a estar consiguiendo. ¿Que vas a tener que esforzarte muchísimo? Sí. Esta carta lo está diciendo. No es que vas a vencer así sentadito en tu casa y sin hacer nada. No. Esta carta del 5 de espadas te dice que después de una lucha bastante intensa, ustedes van a lograr sus objetivos. Puede ser que querías que te aumentaran el salario y te lo van a estar aumentando. Que querías un puesto laboral mejor, te lo van a estar dando. Un puesto laboral nuevo, te lo van a estar dando. Que el negocio prospere también. Hacer un negocio quizás también podría ser. En fin, lo que ustedes quieren se les va a estar dando. Pero, por ejemplo, si querías ese puesto laboral, tuviste o vas a tener que enfrentarte quizás a muchas personas que quieren exactamente lo mismo que tú. Si quieres un aumento de salario, igual. Si querías que tu negocio prosperara, sí, vas a tener triunfo, éxito y victoria, pero ese negocio vas a tener que echar pie en tierra con ese negocio. Los clientes van a estar llegando, pero vas a tener una competencia bastante dura, pero deberías estarte manteniendo en ella porque evidentemente vas a lograr ese éxito, pero bastante esforzado, ¿ok? Vas a tener que esforzarte ahí, pero definitivamente, como les vuelvo a repetir, esa es una carta de éxito, de triunfo y de victoria. Aquí recuerden que voy a estarle sacando una carta sobre qué parte de su cuerpo tendrían que estar cuidando o prestándole atención o algo relacionado con la salud. Pero recuerden que esto no es consejo médico y ustedes deberían estar consultando pues a un médico, un especialista, ¿ok? Aquí, señores, con estas cartas de las expectativas, me está diciendo que ustedes, posiblemente muchos de ustedes, esto no es para todos, señores, tienen algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia y tienen expectativas en poder resolver esto, en que esto se cumpla, en que esto pues pueda evolucionar a favor de ustedes. Y quiero decirles que me dio la información de que es posible de que muchos reciban un regalo donde su salud pues mejore visiblemente. Por supuesto, tienen que ir al médico, tienen que seguir sus tratamientos, pero evidentemente las expectativas en cuanto a la salud que ustedes tienen de mejorar, sí se estarían cumpliendo, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje con este oráculo del amor. Para los que quieran saber sobre el amor, ¿ok? En Virgo, esta primera carta me habla sobre vacíos y te está diciendo que evites apresurarte a llenar los vacíos con otro amor, que busques primero tu plenitud interior. Si tuviste alguna desilusión amorosa, señores, no se apresuren a querer buscar a alguien súper rápido, ni a llenar ese hueco, ni a querer pues encontrar el amor inmediatamente. No, primero conviértanse en las personas que tu persona ideal quisiera estar. Conviértete en esa persona que alguien querría tener pues a su lado. Así que date tiempo para que trabajes tu interior y por supuesto mejores esa parte. En esta otra carta me están hablando sobre la puerta y te hablan que se presentará pues una oportunidad amorosa que te podría llevar a una nueva persona. Pero recuérdate darte un tiempo, no te me lances así de nuevo a esta nueva oportunidad amorosa para aquellos que hayan sufrido algún tipo de decepción. Recuerden que este tarot no es para todos, esta lectura no es para todos, pero aquellos que hayan sufrido algún tipo de decepción amorosa es posible que reciban una nueva oportunidad, pero no se me lancen, no se me lancen todavía, dense su tiempo, dense su patá, como decimos en mi país, ¿ok? Y la tercera carta que me sale es el amor verdadero, donde te dicen que va a existir una conexión profunda y duradera que va a ir más allá de la atracción superficial. Así que definitivamente, señores, lo que me están diciendo estas cartas, para aquellos que hace poco o hace un tiempo pues tuvieron algún tipo de decepción amorosa, les está diciendo que va a llegar una nueva oportunidad en el amor, pero
que no se apresuren, que se tomen un tiempo, que conozcan bien a la persona, que trabajen en su interior para que puedan aprovechar este amor que les va a estar llegando, que es un amor bonito, un amor, alguien que realmente los quiere y los aprecia. Para aquellos que estén comprometidos o ya tengan una relación de pareja, pues cuidado con esto que estuviera llegando, no se metan con terceros. Y esta carta también podría estarle aplicando a ellos. Si tienes alguna pareja actualmente y dudas si te ama, si no te ama, pues definitivamente todo parece indicar que sí, que esa es la persona correcta que está contigo y que realmente sí te ama, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje final para los Virgos del oráculo cósmico. Te dicen, casualmente tiene esta carta, está relacionada con el amor. Y te dicen que abras tu corazón. No solamente un poco. Ábrelo de todas las formas posibles y deja que el amor fluya en él, ¿ok? No solamente se refiere esta carta a amor de pareja. Puede ser amor hacia los amigos, amor hacia la familia, amor hacia los hijos. En fin, deja que el amor fluya en la vida de ustedes. Denle, pues, por supuesto, la bienvenida a ese amor. Y déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre obtengo mi triunfo, mi éxito y mi victoria. Yo siempre obtengo mi éxito, mi triunfo y mi victoria. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.